Olá, sou Cindy, sou investigadora feminista e latino-americana. É um prazer estar aqui e compartilhar esse trabalho, que forma parte de minha investigação realizada em el Máster de Trabalho Social e Políticas Sociais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Essa apresentação, que se titula como Violências contra as Mulheres Trabalhadoras Sexuais e suas Repercussões, um estudo aproximativo na cidade de Campinas, São Paulo, Brasil, não? É um trabalho que foi realizado em conjunto com Terezinha Rodrigues e, bueno, nossa centralidade está em visibilizar a exclusão e as violências a que a estas mulheres não estão expostas devido à la falta de reconhecimento e desamparo legal, o que também provoca e genera e legitima as desigualdades que elas experimentam. E neste cenário está presente a reivindicação de los derechos de las trabajadoras sexuales para el ejercicio laboral de forma digna, com a efetivação e o reconhecimento de sua cidadania. Nesse trabalho, tivemos como objetivos profundizar o conhecimento sobre a influência da cultura patriarcal na produção das violências. Também identificar os fatores que contribuíram a la perpetuación de la violencia en el cotidiano de las trabajadoras sexuales y también acercarnos a la realidad de la ciudad de Campinas, conociendo entonces sus políticas públicas y la red de atención a las mujeres víctimas de violencia, con una atención especial al atendimiento a las trabajadoras sexuales. Bueno, para empezarnos a hablarnos un poco de esta investigación, me gustaría contextualizar el territorio en lo cual se hizo posible esta investigación. Y antes de todo, me gustaría abordar el tema zona, el concepto de la palabra zona. Como es un término que tiene múltiples significados, por ejemplo, en geografía física. Se utiliza para clasificar regiones según sus características climáticas. En la geografía urbana, una zona puede referirse a una división técnico-administrativa, pensada para aplicar normativas específicas a cada parte del territorio. En otros contextos, el término aparece acompañado, por ejemplo, zona portuaria, zona comercial, zona urbana. Y en todos esos usos, la palabra zona implica cierto ordenamiento y función territorial. Em Brasil, há uma particularidade, há um caso muito particular, que quando se diz simplesmente a palavra zona, sem adjetivos, se entende de forma imediata como zona de prostituição. É um significado pressuposto carregado de estigma, que emerge de um sentido comum, e de uma história de marginalização. Y bueno, este barrio, la construcción de este barrio se da a partir de un contexto de marginalización. A mediados de los años 60, el Estado brasileño intensificó su intervención en la planificación urbana. Y es en este momento que el país estaba bajo los primeros años de dictadura militar, iniciada con el golpe de 64. La narrativa oficial buscaba entonces recuperar la moral y el orden. Y es en este contexto que el planeamiento urbano se convirtió en una herramienta, una herramienta de disciplinamiento social. Como nos recuerda Helene en su investigación de 2015, el Estado usó el urbanismo como soporte burocrático del terror, con el fin de imponer una moral dominante en la vida cotidiana de las ciudades. E a prostituição, sobretudo, particularmente nas cidades de Campinas, foi uma das primeiros campos onde estas políticas repressivas começaram. Em el ano de 66, se iniciou
la llamada Operación Limpieza. ¿Qué fue esta Operación Limpieza? Fue una acción no estatal que tenía como el objetivo eliminar la prostitución del centro de la ciudad. Y para eso se recurrió a operativos policiales violentos, junto a un discurso de limpieza moral. Se cerraram diversas casas, bares del centro urbano, ¿no? Justificando que fuera para liberar espaço para a construção de avenidas, de grandes avenidas e de grandes obras. Sin embargo, também se realizaram acordos entre o poder público e as dueñas, ¿no?, de las casas de prostituição. Hubo una grande resistencia de las trabajadoras sexuales para que este cambio no hubiera pasado, pero ¿no?, como forma de control, la alcaldía puso en marcha este cambio urbano. Y entonces, en 67, fue inaugurado el barrio Jardim Tatinga, un territorio destinado a concentrar la prostitución lejos del centro visible. Lo más llamativo es que aún hoy la creación de este barrio permanece silenciada en los documentos oficiales. En nuestra investigación, recorriendo, ¿no?, al Plan Director de Campinas del año de 2006, ¿qué es ese plan director? ¿No? Es un plan que aborda la historia del desarrollo urbano de la ciudad. Y en este plan, un documento oficial no menciona en ninguna parte la existencia del barrio, ni siquiera la trayectoria de la prostitución en la ciudad. E este silêncio, nós entendemos que não é casual, forma parte de um processo mais amplo de borramento institucional que nega o reconhecimento pleno destas mulheres como sujeitas de direito. São mulheres cujas histórias estão marcadas por uma invisibilização, não? Mulheres que habitam territórios negados, pero que também han resistido e siguen resistindo frente ao estigma, a exclusão e o abandono estatal. Bueno, em Brasil, desde 1942, hemos tenido la despenalización de la prostitución. Según el Código Penal, el acto ilegal está en introducir o atraer personas a la prostitución. El funcionamiento de establecimientos con fines del comercio sexual y de la explotación sexual, así, por ejemplo, ¿no?, como lucrar con la actividad laboral de otra persona, conforme los artículos 228 a 230 del Código Penal brasileño. Bueno, desde la despenalización, la prostitución ha avanzado en el reconocimiento social, ¿no? Es un movimiento contradictorio, podemos decir, porque en 2002 se foi incluso, ¿no? Foi incluída como uma categoria laboral em la classificação brasileira de ocupações. La disputa de la regulación, a pesar de este pequeño avance que las trabajadoras sexuales han logrado, esta disputa sobre la regulación o no de la profesión ocurre desde 1997, ¿no?, con el primer proyecto de ley con el fin de regularla. Hasta hoy, a pesar de la lucha de las trabajadoras y de los movimientos sociales, no hemos logrado llegar a una regulación. Es como negar, ¿no?, la historia, las vivencias y las existencias de esas mujeres. Entendemos que regular es otorgar un lugar en el derecho a las trabajadoras sexuales, permitir la fiscalización y el control de su actividad, estableciendo así un mecanismo, ¿no?, para frenar la explotación sexual. Y bueno, y todo este escenario evidencia que la prostitución en pleno siglo XXI sigue atravesada, ¿no?, por diversas expresiones de la cuestión social.
Y una de las más graves que reconocemos es su estigma y su criminalización, entendiendo que esto contribuye a que las trabajadoras sexuales permanezcan invisibles para la sociedad y para el Estado. Desde essa perspectiva, não entendemos a prostituição como um subproduto de um sistema capitalista que se sostiene em uma lógica patriarcal. Um patriarcado que insiste em visibilizar, controlar e excluir cuerpos de las mujeres, especialmente aqueles cuerpos não considerados indeseáveis por el orden moral que é dominante. Las violencias se expresan no solo en el cotidiano, sino también en el plano político, ¿no? A pesar de diversos intentos de regular la actividad, todas las propuestas legislativas han sido rechazadas o archivadas en el Congreso Nacional. Esta negativa institucional reafirma el lugar de exclusión y marginalidad asignado historicamente a las trabajadoras sexuales. Por esto, afirmamos que las violencias vividas por estas mujeres son reproducidas y amplificadas por la ausencia de políticas públicas, por el borramiento simbólico de sus existencias, por la negativa sistemática del Estado en reconocerlas como sujetas de derechos. Aún así, frente al abandono, ellas resisten, ¿no? Resisten en sus territorios, desde sus cuerpos, desde la colectividad, construyendo nuevas formas de existir, ¿no? Y luchando por la visibilidad, por la dignidad, ¿no? Y el reconocimiento social y legal de su existencia. Bueno, muchísimas gracias por su participación en esta ponencia. Espero que esta reflexión no contribuya al debate sobre cómo repensar, ¿no? Los estigmas, cómo seguir con esta lucha y bueno, espero que habéis podido aprender un poco, conocer un poco sobre este territorio marcado por tantas contradicciones y violencias en la ciudad de Campinas. Pues muchísimas gracias.